Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a continuar con el apostolado que aquí nos reúne. Habíamos estado viendo las cuestiones de existencia y unicidad. Y vamos a volver a existencia y unicidad, pero para otro tipo de ecuaciones. Vamos a entrar al tema de sistemas de ecuaciones, ¿sí? O sea que hasta este momento hemos visto una ecuación con sus condiciones iniciales, o sea, un problema de valores iniciales que consiste en resolver una única ecuación y después incorporar, ¿no?, las condiciones iniciales. Hemos considerado ecuaciones de esta forma, ¿sí? Hemos considerado hasta ahora ecuaciones de la forma ecuaciones diferenciales escalares. Diferenciales escalares, ¿sí? ¿A qué me refiero? ¿Cómo eran las de primer orden? Es una ecuación donde, como es de primer orden, aparece únicamente la primera derivada de y. Esa función y depende de una única variable, x, una única variable independiente x, y hay que encontrar y que satisfaga esta ecuación diferencial. En este caso, buscamos una solución y que esté definida en un subintervalo de R y que tome valores reales. En las de segundo orden es algo de la forma segunda derivada de y igual a f de x y, ¿sí? Y buscamos lo mismo. Buscamos una función definida en un subintervalo y. Eso es lo que buscamos. Buscamos una solución así, que esté definida en un intervalo y que tome valores de R. Entonces, vamos a extender resultados a sistemas de primer orden y ecuaciones de orden superior. Lo voy a apuntar aquí. Ajá. Y con extender los resultados me refiero pues a los resultados que hemos visto hasta ahora, ¿no? Extenderemos resultados a sistemas de primer orden o sea, un sistema de primer orden, ahorita lo vamos a ver, pero que incluya tres ecuaciones diferenciales, las tres de primer orden, y con las funciones, y están acopladas entre las tres. No solo eso, sino que también a ecuaciones de orden superior, porque hasta ahorita solamente hemos visto ecuaciones de primer y segundo orden, ¿no? Entonces vamos a entrar a temas de ecuaciones de orden superior, superior a 2, y también a sistemas de ecuaciones de primer orden. ¿Ok? Entonces, consideremos un sistema de ecuaciones de primer orden, un sistema de ecuaciones de primer orden, es decir, puras ecuaciones de este tipo. Tenemos 1' igual a G1
x de u1 hasta un u2' igual a g2 x u1 hasta un, así hasta un' igual a gn x u1 hasta un, ¿sí? Donde esa g es como si aquí le pusiéramos y' igual a g de xy, y' igual a g de xy, aquí les estamos llamando con g. Ajá. Ok. También, en lugar de y, las estamos llamando u1, u2' hasta un'. Es una cuestión de notación. X, u1 hasta un, es lo mismo que acá. XY, son puras de primer orden, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia de u1' igual a g1 x u1, que es lo que tenemos aquí? Bueno, pues que ahora está acoplada con otras n-1 ecuaciones. n-1 funciones incógnitas ui. Ajá, un hasta u1 son funciones incógnitas. Y bueno, vamos a llamar 1 a este sistema y lo voy a anotar con rojo. Entonces este sistema de n ecuaciones acopladas, n ecuaciones de primer orden, lo vamos a llamar 1. Ajá. Este tipo de sistemas son importantes en modelado de vibraciones y en modelado de sistemas eléctricos. De hecho, las vibraciones, hay una analogía entre vibraciones mecánicas y circuitos eléctricos, ajá, que es la cuestión de un comportamiento oscilatorio. Quiero hacer una observación aquí. Hay una relación entre una ecuación de enésimo orden y un sistema de n ecuaciones de primer orden. Y lo voy a escribir acá, ¿sale? Para que todo nos quepa en esta misma paginita, ¿sí? Entonces, ya saben que con asterisco azul denoto las observaciones. Relación entre ecuación de enésimo orden o sea, una ecuación en la que aparece la enésima derivada de la función incógnita y un sistema de n ecuaciones de primer orden. Ok, entonces, ¿cómo se ve la ecuación de enésimo orden? Tiene la forma y a la n igual a f de x, y hasta y a la n más 1. ¿Sí? Esa es la forma general de la ecuación de enésimo orden. Es decir, perdón. Eso es solo para los lineales, ¿eh? Bueno, a ver, ahorita lo escribo. Es decir, lo podemos escribir así, ¿no? Y a la n más y a la n más p1 de x y a la n menos 1, la enésima n menos 1 derivada de y más p n menos 1 x y' más p n x y, y esto igual a
una función g de x, ¿sí? Esto es ecuación lineal de orden n, ¿sí? A ver, ¿cómo se veía la ecuación lineal de primer orden? Pn menos 1x y' más pnxy igual a g de x. ¿Se acuerdan que pedíamos que pn menos 1 fuera distinto de 0 para poder dividir y que quedara el y' multiplicado por 1? La lineal de segundo orden es P1xy' más P0y', no, P2 de xy' más P1xy' más P0y igual a g de x. Entonces esta es la ecuación lineal de orden n. Aquí si teníamos un término multiplicando, un término de la forma P0 de x, ya lo dividimos. Entonces esa es la ecuación lineal de orden n, enésima derivada de y, más P1 de xy a la n-1, más Pn-1y' más Pn de xy igual a g de x. Es equivalente a una expresión de esta forma, es equivalente a un sistema de ecuaciones de orden n. Un sistema de ecuaciones, perdón, un sistema de n ecuaciones de primer orden. ¿Cómo construimos el sistema de n ecuaciones? Necesitamos n ecuaciones de primer orden y estamos partiendo de una ecuación de orden n. Necesitamos un sistema de esta forma. Hacemos u i más 1 igual a la y-ésima derivada para i entre 0 y n menos 1. ¿Ok? Entonces, u i más 1 el i más unésimo término u lo estamos definiendo como la y-ésima derivada de y para i entre 0 y n menos 1. Entonces, de esta forma podemos construir el sistema de la forma 1, porque entonces, ¿quién es u1'? Es u2, u2 es y', ¿sí? u2' es u3, que es la segunda derivada. Y aquí viene lo bueno. un-1' es un, que es y n-1. ¿Y quién es un? Perdón que quedó aquí abajo, pero bueno, ya nos quedó la forma del sistema. un' es f de xy hasta y a la n-1. ¿Sí? Vamos a continuarle para que quede más claro esto. Entonces, empezamos con la de enésimo orden. No necesariamente tiene que ser lineal. Nada más la necesitamos de enésimo orden porque la vamos a definir aquí, pero sí necesitamos que podamos despejar y n. Creo que esto va a causar confusión por haber incluido la de enésimo orden, pero bueno, ahorita lo voy a aclarar. Asumimos que
las funciones G1 hasta Gn son continuas en un dominio E de un dominio E de R a la n-1, ¿sí? Eso es lo que dice aquí. R a la n-1. ¿Ok? La ecuación lineal de orden n. La ecuación lineal de orden n, aprovechando la magia del pizarrón y aprovechando la magia del video, la ecuación lineal de orden n es un caso particular de esta. Porque podemos escribir yn igual a g de x menos, pasando al lado derecho lo que teníamos, nos va a quedar menos p1 de x, la n menos unésima derivada de y, más pn de x, y, ¿sí? Como lo teníamos anteriormente, pero pasando todo del lado derecho, del lado de g, y ya tenemos despejada a yn, y ya la tenemos de esta forma. Entonces, todo el lado derecho es igual a f de x, y, aquí está y prima, no lo estamos incluyendo, hasta yn menos 1, ¿sí? Entonces, aquí debería yo de ponerle, por ejemplo, la ecuación lineal de orden n, ¿sí? En esta ecuación lineal de orden n, donde es el rojo, esto es esta f de x, y hasta n-1. Pero para definir el sistema de n ecuaciones de primer orden, no tiene por qué ser lineal de orden n. Este es un ejemplo de este caso más general, ¿sí? Entonces, el sistema de orden n lo definimos en el caso general. ¿Cómo lo definimos? De manera recursiva, construimos uy más 1 igual a la y-ésima derivada para i entre 0 y n-1, y de esta manera nos queda u1' es igual a u2, es la primera derivada de y. u2' es igual a u3 igual a la segunda derivada, así está n-1 igual a un, n-unésima derivada, y lo interesante es el último elemento de esta ecuación, un' es de hecho yn, f de xy hasta yn-1. Ok, bueno, entonces así se construye un sistema a partir de una ecuación de segundo orden. Voy a poner una definición que vamos a entender por solución. Entonces ya aclaré lo que pudo haber dado motivo a duda, ¿sí? Lo que pudo haber dado motivo a lo que yo estaba pensando es que como aquí escribí mismo la ecuación lineal de orden n, era la pregunta, el sistema es equivalente, el sistema de n ecuaciones de primer orden es equivalente solo para ecuación lineal de orden n, no, porque la estamos definiendo para ecuación de orden n general, ¿sí? General. Esta f no tiene por qué ser lineal. Lineal es un caso particular del anterior. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar o a qué vamos a llamar a una solución de ese sistema? Una solución del sistema 1, donde el sistema 1 es el sistema de n ecuaciones acopladas. Una solución del sistema 1 en un intervalo j, j es un conjunto de n funciones
u1x hasta un de x, tales que se satisfacen tres cosas. Primer punto, las derivadas de esas n funciones existen para todo punto del intervalo de definición j. Inciso 2. Esto es clásico, ¿no? Para todo x en j se tiene que x, el punto de n más 1 coordenadas x1 x hasta unx está en E. ¿Por qué necesitamos que esté en E? Porque E es el dominio en Rn más 1 donde están definidas y son continuas las funciones, las n funciones g1 hasta gn. ¿Ok? Y el inciso 3, obviamente el más importante, es que cada una satisface su ecuación diferencial. UI' derivada, ¿sí? O sea, la derivada de UI es igual a GI x u1x hasta un de x, esto para todo punto de j, para todo x en j. ¿Ok? Entonces, esto va a ser una solución. Quiero hacerles aquí una... Ok, espérenme tantito. Vamos a meter como solo una condición inicial. Y al sistema 1, repito, ¿quién es el sistema 1? El sistema de ecuaciones de primer orden, equivalente a una ecuación de enésimo orden. Al sistema 1 se le pueden asignar condiciones iniciales para un punto para x0 en j, u1 de x0 lo vamos a llamar u10, u2 de x0, u20, así hasta unx0 igual a un0, ¿sí? Estas condiciones iniciales las vamos a llamar 2. Recordemos que al principio, muy al principio del semestre, me preguntaron por qué la solución general de una ecuación de primer orden llevaba una constante, y para determinarla solo bastaba con una condición inicial y quedaba determinada esa constante. En la de segundo orden aparecen dos constantes arbitrarias, y para determinar una solución particular necesitamos dos condiciones iniciales, una en yx0 y otra en y'x0. ¿Ok? Entonces, esa pregunta surgió hace bastante. Para el sistema 1, que son n ecuaciones equivalentes, ya lo vimos, a una ecuación de enésimo orden, van a aparecer n constantes de integración, porque intuitivamente tenemos que integrar n veces y cada una de esas integraciones nos va a arrojar una constante diferente. Entonces nos van a aparecer n constantes arbitrarias en la solución general y requerimos n condiciones iniciales. x0 sigue siendo un elemento de j, u1 hasta un0, esto es un número real, ¿ok? Esto no está dependiendo de x. u10, u20 hasta un0 son números reales, entonces esto es un punto en Rn, y necesitamos también que
tal que x u1, 0 hasta un0 sea un elemento de E. Recordamos que E es el dominio de Rn más 1 donde están definidas las Gs, y pues necesitamos que viva en E para que G1 hasta Gn estén definidas ahí. ¿Okay? Estas condiciones iniciales, estas que estamos mencionando aquí arriba y estamos llamando 2, estas condiciones iniciales junto con el sistema 1 forman el nuevo problema de valores iniciales. Forman un problema de valores iniciales que, como es mi costumbre, como es la costumbre de todos y todas, seguiremos llamando, denotando PBI. ¿Sale? Una observación. Observación. La observación es que seguimos buscando soluciones definidas en subintervalos de R. ¿Sí? Para la ecuación de primer orden y' igual a f de xy, buscamos una solución y que esté definida en un j subintervalo de R. ¿Puede ser todo R? ¿Puede ser todo R? No necesariamente tiene que ser un subintervalo propio. Y ahí buscamos, ¿por qué digo que y' igual a f de xy es una ecuación escalar? Porque buscamos una solución definida en un j subintervalo de R que toma valores en R. Lo mismo para la de segundo orden. Aunque aumenta el orden, estamos buscando una y definida en un j subintervalo de R que toma valores en R. ¿Sí? Aquí cambia un poco la situación porque nuestra solución, nuestro conjunto de soluciones U ya vive en Rn, ¿ok? Porque es U1, U2, así hasta Un. Pero la variable independiente de cada una de ellas sigue siendo una variable real. A lo mejor toma valores en Rn, pero su variable independiente sigue siendo X, sigue siendo real. Y lo seguiremos haciendo, ¿sí? Porque nuestro curso se llama Ecuaciones Diferenciales Ordinarias. Y las soluciones que buscamos dependen únicamente de una variable, por eso se llaman ordinarias, ¿sí? Porque aquí J no es un dominio de R2 ni de R3 ni de... es un dominio de R, es un subintervalo, puede ser todo R, pero es un subintervalo de R exclusivamente. Entonces,
La única variable independiente de nuestras funciones que buscamos es una, es x, por eso se llama la ecuación ordinaria. Ecuaciones diferenciales que dependen de una única variable independiente. ¿Pueden estar acopladas como en nuestro sistema? Claro que sí, pero siguen dependiendo de una única variable independiente. ¿Ok? Y lo vamos a seguir haciendo. Todo a lo largo del semestre, nuestras ecuaciones dependen dependen y seguirán dependiendo de una única variable independiente. Eso no cambia. Por eso, en nuestra solución, que ya borré, para variar, está muy pequeño el pizarrón, dice la definición, una solución del sistema es en un intervalo J, ¿sí? No en un dominio de R2 ni de R3, en un intervalo J, ¿ok? Donde se satisfacen esas tres características, que satisfaga la ecuación diferencial y todo eso, ¿sí? La condición inicial x0 se impone en un punto de J, en un número real. Es este x0. Entonces, esa es esta observación. Seguimos buscando soluciones definidas en subintervalos de R, ¿ok? Que son funciones vectoriales ahora, ¿sí? Que toman valores en Rn. Sí, son funciones vectoriales, pero su dominio sigue siendo J, ¿ok? Observación, esto ya lo había dicho, es definición más bien. Una ecuación diferencial en la que esté involucrada funciones que dependen más de una variable independientes ya no se llaman ordinarias, sino se llaman parciales, como la ecuación de onda, la ecuación de Schrödinger, la ecuación de Laplace, la ecuación del calor, todas esas son parciales. Se busca ahí funciones que dependen de más de una variable independiente. ¿Ok? Ahora, vamos a aterrizar esto un poco a un caso particular. ¿Sí? Observación. Ecuación diferencial de segundo orden. ¿Sí? Vamos a ponerle la lineal. Bueno, ¿cómo se ve la de segundo orden? F de xy, y' es igual a f de xy, y'. Ajá. La podemos transformar en un sistema, ¿no? De acuerdo a lo que hemos estado viendo. Es equivalente a un sistema de dos ecuaciones de primer orden. ¿Ok? Hacemos para esto, para transformarlo a un sistema de primer orden, hacemos U1 igual a y a la 0. ¿Quién es y a la 0? Y' es la primera derivada, y a la 0 la interpretamos, o es la notación para